dos meritorios que eran mis exalumnos, pero están todos en el estado. Digo, estaba tomando que no tiene gente, güey. A ver, no sé cómo vamos a... Pues si quieres, digo, ellos hay que regulamos servicios sociales. Sí, no, porque digo, ellos ahí siguen, ¿no? Pues déjame ver, te voy a decir a Mónica que vea un programa de... Sí, porque, por ejemplo, para mí, a ver, yo creo que sí. Yo creo que sí, para estos dos chavos de meritorios que están aquí. Se ayudan cuando menos a tener un presidente, ¿no? Sí, sí. Es que lo que te decía es como para... Vamos a crear tenemos gente. Pues, ¿cómo vamos a regular ese tema? Nos vemos. Ah, nada más frío, cabrón. Ya está. Déjame. Bueno, muy buenas noches. Siendo las 20 horas del 2 de enero de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 2 recursos de apelación y 6 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre de los actores y responsable, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Magistrado Javier Hernández, le solicito dar cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores números 205, 208 y 211, todos de este año, turnados a la ponencia a su cargo, magistrado. Gracias, señor presidente. Quiero poner a consideración de ustedes los proyectos relacionados a los expedientes 205, 208 y 211. El primero, que fue promovido por la representante propietaria de Morena ante el Consejo Municipal de Huatusco, a través de la cual denunció a Valdinucine Tejeda Colorado, entonces candidata a presidenta municipal de ese municipio, a Matilde Acot García y a la coalición Que Resurja Veracruz por supuesta violación a las normas de propaganda electoral. En el caso, la denunciante aduce que en tiempo prohibido por la ley se entregó material para la construcción a los habitantes de las comunidades Tlamatoca y Altaluz pertenecientes a Huatusco, Veracruz. Esta ponencia pone a su consideración el proyecto en el sentido de declarar la inexistencia de los hechos o de las infracciones que son puestas a consideración de la autoridad electoral administrativa. Porque si bien de la investigación que realizó de manera exhaustiva el organismo público local electoral se llegó a acreditar que efectivamente se hizo la entrega de materiales para la construcción por parte de Matilde Acot García, no existe ningún elemento probatorio que vincule este evento con temas de carácter electoral. Es decir, no se logró vincular que se haya entregado material de construcción con la finalidad de coaccionar o cuando menos de presionar o condicionar la voluntad ciudadana a favor de la denunciada candidata ya citada.
Esto a pesar, insisto, del desahogo de un sinnúmero de pruebas que evidentemente no alcanzan para considerar que esa entrega de bienes, que incluso Matilde aduce que se hicieron por conducto de una asociación civil, tenga o haya tenido como finalidad el tema político electoral. Por estas razones, ante la falta de medios de prueba que demuestren la irregularidad en materia electoral, sin duda alguna no podemos establecer alguna infracción al respecto. Con relación al procedimiento 208 de este año, el denunciante fue el Partido Revolucionario Institucional en contra de Viridiana Bretón Feito, en donde aduce la violación al principio de imparcialidad. Cabe recordar que la denunciada Viridiana Bretón Feito fue candidata de la coalición PAN-PRD en el municipio de Ixhuatlán del Café, Veracruz. En términos generales, se le denuncia porque desde su punto de vista, la citada candidata, el 13 de mayo, entregó a la población fertilizantes como parte de su campaña para obtener el voto ciudadano. Sin embargo, del material probatorio que se aportó en autos, encontramos solo algunas reproducciones fotográficas, unas pruebas técnicas que ya es criterio reiterado por parte de este tribunal que resultan insuficientes para poder acreditar la violación a la norma electoral. En pocas palabras, ante la insuficiencia de medios de convicción que demuestren la supuesta utilización del material llamado fertilizante para coaccionar el voto ciudadano, sin duda alguna no podemos establecer infracción al respecto. Por lo que también en este sentido pongo a su consideración el proyecto del 208, en donde proponemos a ustedes declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Finalmente, señores magistrados, con relación al procedimiento especial sancionador 211, relativo a la denuncia que fue presentada por el Partido Acción Nacional en contra de la delegada federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz y del propio Partido Revolucionario Institucional, supuestamente por violentar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, pongo a su consideración, señores magistrados, que en este caso la oficialía electoral del organismo público local electoral logró certificar algunas notas periodísticas relacionadas al evento que fue puesto a consideración de las autoridades electorales. Al decir del denunciante, mediante estos eventos, la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social pretendió posicionarse frente al electorado y siguiendo por ahí las observaciones que en su momento se realizaron en la previa de esta sesión, pues también se aduce la supuesta violación al artículo 134 por la utilización de recursos públicos. Sin embargo, al igual que el caso que antecede, las imágenes que fueron aportadas por los denunciantes son insuficientes para tener por demostrado que efectivamente se haya pretendido utilizar un evento de carácter partidista con recursos públicos. Es más, no se logran acreditar los elementos que señala la jurisprudencia y por ende no se puede establecer que haya existido una promoción personalizada de la servidora pública de referencia. En todo caso, las pruebas que fueron puestas a consideración de esta autoridad, pues sin duda alguna son insuficientes para tener por acreditada la infracción que fue denunciada. Entonces, señores magistrados, pongo también a su consideración declarar la inexistencia de las conductas denunciadas. Está a su consideración. Gracias, magistrado. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de cuenta. Secretario de Acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor. Magistrado presidente, los procedimientos especiales sancionadores números 205, 208 y 211, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 205
2017, se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos de la consideración octava de la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador 208-2017 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la renuncia por las razones expuestas en la consideración octava de la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador 211 de este año se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos de la consideración octava de la presente sentencia. Secretaria Griselda Alejandra Vázquez García, de cuenta conjunta con el recurso de apelación número 134 y con el procedimiento especial sancionador número 207, ambos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, señores magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador 207 del año 2017, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Elizabeth Morales García, en su carácter de delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Veracruz, así como de la misma delegación. A decir del quejoso, en diversas fechas la denunciada se ha presentado como aspirante al cargo de senadora. Asimismo, ha difundido comunicados de prensa, en los que destaca su imagen, nombre y cargo, con los que se vulnera el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 79 de la Constitución local. Para acreditar su dicho, el partido quejoso presentó 11 notas periodísticas, cuya existencia fue certificada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del órgano administrativo. En el proyecto, se propone determinar inexistente la conducta denunciada, toda vez que del análisis de las mencionadas notas, en una se plasma la opinión de quien la escribió, otra es una entrevista en la que la denunciada contesta a pregunta expresa del comunicador y las restantes constituyen cobertura noticiosa de las actividades de la delegada, lo cual no puede ser considerada propaganda electoral, toda vez que se trata de una actividad propia de la difusión de ideas por conducto de periodistas y comentaristas, y de las que se puede advertir actividades institucionales, aunado a que los medios de comunicación informaron que las notas fueron realizadas conforme a la libertad de expresión y periodística. Derivado de lo anterior, este tribunal considera que no se surten los elementos personal, objetivo y temporal necesarios para acreditar propaganda personalizada. Lo anterior, aunado a que los denunciados en sus respectivas contestaciones negaron los hechos, operando a su favor la presunción de inocencia. En ese sentido, se propone declarar inexistente las infracciones que se atribuyen en los términos precisados en el proyecto. Prosigo con el asunto relativo al recurso de apelación, identificado con la clave RAP 134/2017, interpuesto por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, en contra del acuerdo OPLEP/CG 305/2017, de 1 de diciembre del año próximo pasado, dictado por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, mediante el cual da contestación a la consulta formulada por el hoy actor, específicamente respecto a la respuesta recaída a la pregunta sobre cuál es la fecha límite para que, en específico, los diputados locales en funciones que pretendan reelegirse se separen del cargo, marcada con el inciso E. Al efecto, el actor manifestó como agravio que la respuesta emitida resulta inconvencional e inconstitucional, pues el requisito de separación del cargo de los diputados que pretenden reelegirse, previsto en el párrafo cuarto del artículo 13 del Código Electoral de Veracruz, y la fracción 13ª bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Veracruz, constituye una restricción al derecho político electoral de ser votado, tal como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas controversias y acciones de inconstitucionalidad. En el acuerdo impugnado, el OPLE expresó que los diputados que pretendan reelegirse deberán separarse del cargo a más tardar el día anterior al inicio de la campaña respectiva,
y la campaña para las diputaciones será del 29 de mayo al 27 de junio del 2018. Por consiguiente, se tiene que los diputados locales que pretendan reelegirse deberán separarse a más tardar el 28 de mayo del cargo. En el proyecto, se propone declarar fundado el agravio y suficiente para revocar el acuerdo impugnado, en lo que fue materia de impugnación, con base en las siguientes consideraciones. Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 76/2016, ya realizó un pronunciamiento respecto a que el requisito de separación del cargo no resulta aplicable a las y los diputados que pretendan reelegirse, pues su exigencia implicaría que no se puedan refrendar las razones por las que fueron electos en un primer momento, ni cumplir con las expectativas generadas al ser electos por primera vez, pues lo que se está buscando en los procesos electorales locales, a partir de la posibilidad de la reelección en los cargos públicos, es justamente la continuidad. Por otro lado, al constituir jurisprudencia las razones contenidas en los considerandos que fundan los resolutivos de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad referida, mismas que fueron aprobadas por más de 8 votos, resulta de observancia obligatoria para este tribunal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria, de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, se propone inaplicar la porción normativa del párrafo cuarto del artículo 13 del Código Electoral Local y 17, fracción 13ª bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Veracruz, en la parte relacionada con la separación del cargo de las y los diputados que pretendan reelegirse. Lo anterior, sin perjuicio de que quien así lo desee y pretenda reelegirse, se separe del cargo, lo cual deriva de una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en el artículo 5º, párrafo cuarto, y 116, segundo párrafo, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en todo caso será optativo y resultado de la decisión de la o el diputado, debiendo en todo momento salvaguardarse los principios de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, por lo que deberán abstenerse de utilizar los recursos públicos, con la finalidad de no obtener una ventaja indebida sobre los demás contendientes en razón de su cargo. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de la cuenta? Quisiera hacer una precisión. Adelante, magistrado Sigala. Sí, muchas gracias, buenas noches a todos. Únicamente quisiera referirme, compañeros magistrados, al proyecto de resolución del recurso de apelación número 134/2017 que pongo a su consideración, porque considero que es un asunto de relevancia no solo para el proceso electoral de este año, sino también para esta nueva figura jurídica que es la reelección. En el asunto, como ya se dio cuenta, el Partido Acción Nacional impugna específicamente un apartado del acuerdo 305 emitido por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en el que se le da respuesta a la consulta planteada referente al requisito de la separación del cargo de las y los diputados que pretendan la reelección, que prevé la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el artículo 13, párrafo cuarto del Código Electoral, que fue reformado apenas en el mes de julio del año pasado. Tal como se señala en la cuenta, la determinación de este tribunal se ciñe a lo que ya ha sido objeto de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 76/2016, cuyas consideraciones constituyen jurisprudencia, la cual resulta obligatoria para este tribunal y no solo en ella, sino también en la diversa 50/2017, en las que al calificar o descalificar el requisito que nos ocupa, la Corte ya estableció como objetivo de las y los servidores públicos reelectos el refrendar su compromiso con los votantes al respecto. Los ministros expusieron básicamente lo siguiente. Por su parte, el ministro Cosío Díaz dijo que lo que se buscaba en los procesos electorales a partir de las posibilidades de elección en los cargos públicos era justamente la continuidad. Por su parte, el ministro Lainez dijo que lo constitucional es que tengan la opción de separarse o no los que van a la reelección y las reglas sobre el uso de recursos públicos
propaganda, publicidad, les eran aplicables a quienes se reeligen. Y así diversas opiniones de los ministros Saldívar, ministro Franco, el ministro Pardo, van encaminadas a establecer lo justo y razonable que es que estos servidores públicos puedan reelegirse en sus cargos. Creo que en conclusión lo que proponen es que con base en la línea jurisprudencial y argumentativa de la Corte, lo procedente es revocar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de la impugnación y, como ya se dijo en la cuenta, propongo a este Pleno inaplicar las porciones normativas del párrafo cuarto del artículo 13 del Código Electoral y 17, fracción 13 bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Veracruz en lo referente a la separación del cargo de las y los diputados que pretenden la reelección y establecer como efecto el ordenarle al OPLE que emite un acuerdo en el que se precise que la fecha límite para separarse del cargo no aplica a quienes tienen intenciones de reelegirse en el cargo de diputado o diputado para el proceso electoral 2017-2018, además de que las y los diputados que pretendan reelegirse tienen la obligación de salvaguardar los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, debiendo el órgano administrativo informar sobre la ejecución de estas acciones establecidas por el tribunal mediante la remisión de los originales o copias certificadas de los correspondientes en un plazo establecido en la propia sentencia. Esto es así porque creemos que, de acuerdo con lo ya resuelto por la Corte, sí es posible que puedan reelegirse sin tener que pedir licencia para el cargo. Por mi parte es la propuesta que les pongo a su consideración, señores magistrados, por si tienen alguna intervención. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Hernández. Sí, solo hacer referencia que en el artículo 13, parte final de la reforma que dio origen a los lineamientos para la reelección de los diputados, se es claro en decir que los diputados deberán observar las reglas que emitan las autoridades electorales competentes para salvaguardar el principio de equidad en la contienda. Hay disposición expresa en la legislación y es una parte que sin duda estaría intocada por lo que ahora se va a inaplicar por ser contrario a la Constitución. Por esta razón, si los efectos que se le va a dar a la sentencia es en estos términos, sin duda alguna yo estaría a favor. Insisto, porque no podríamos establecer más allá de las facultades que como juzgador se tiene, aun cuando se esté inaplicando, porque nuestra facultad de inaplicación como órgano resolutor no nos lleva a establecer la invasión de competencias como lo es lo establecido en el artículo 134 y los transitorios de la reforma del 2014. Entonces, solo preguntar si los efectos de esta sentencia es en los términos de que está la legislación, con mucho gusto acompañaría el sentido del proyecto. Adelante, magistrado Sigala. Pues, bien, yo creo que nosotros estamos estableciendo los términos que marca la ley, sin embargo, en lo que no está marcado en la ley también estamos generando una serie de directrices para efecto de que en los demás casos puedan seguirlos y no dejar la puerta abierta a que se puedan interpretar de una u otra manera. Es por ello que estamos detallando los efectos. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Hernández. Entonces quiero creer que esta parte que dice que no deberán realizar actos de precampaña o campaña en días y horas hábiles, ¿subsiste? Porque si es esto, la sentencia es totalmente incongruente, porque lo que estamos diciendo es que pueden hacer campaña, pero aquí les estamos catalogando como trabajadores del Congreso del Estado cuando no son trabajadores, y hay jurisprudencia muy clara que los diputados no tienen ni horas ni días hábiles. Entonces sería un contrasentido decir que no están obligados a separarse, pero que no pueden hacer campaña. Esto sería mucho más complicado porque la intención de la acción de inconstitucionalidad o de las distintas resoluciones es de que las distintas autoridades, los diputados puedan ser valorados por su trabajo y por ende tendrán que hacer campaña. Entonces, creo que aquí sí estamos legislando al pretender que no hagan campaña. Sí. Adelante. Si me permiten, señores magistrados, me gustaría hacer un posicionamiento en este tema de recurso de apelación 134-2017, dada la relevancia
de lo que se va a resolver y que es la propuesta del magistrado Sigala. Anticipo que me encuentro a favor de la propuesta porque considero que la inaplicación que se propone en el proyecto tutela en mayor medida el derecho político electoral de ser votado de los diputados que pretendan reelegirse. Lo anterior, como ya lo estableció la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 79/2016, en donde estableció que la separación del cargo, entre otros como el de diputado de la legislatura local, no se debe exigir la separación porque ello obligaría a separarse de su encargo sin poder refrendar las razones por las que fueron electos. Es decir, no se cumpliría con las expectativas generadas al ser electos por primera vez. Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que la finalidad de la figura de la reelección es la continuidad del ejercicio de los cargos, en el caso de los diputados. Es decir, debe entenderse que lo que se pretende con la reelección es que la ciudadanía valore el desempeño de los servidores públicos, por lo que resulta razonable que los candidatos que tienen un cargo público permanezcan en él y lo desempeñen hasta el término del mismo, con el objeto de que puedan ser evaluados, lo que constituye a su vez un mecanismo de rendición de cuentas y privilegia por una parte la estabilidad política y por otra la continuidad en el desempeño de los cargos públicos. Esto es, el derecho a ser votado en reelección es una garantía de base constitucional, así como legal, al estar previsto tanto en la Constitución Federal y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 13 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. En este sentido, considero que la interpretación que debe adoptarse en este caso va más allá justamente de dotar de sentido a estas normas que se pretenden aplicar y por tanto comparto, como lo señalan los efectos el proyecto, el que en lo que hace al artículo 13 del Código Electoral, párrafo cuarto y 17, fracción 13 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Veracruz, se suprima, se inaplique en lo que fue motivo de impugnación la parte conducente para el efecto de que el OPLE emita un acuerdo en el que se precise que la fecha límite para separarse del cargo no aplica a quienes tengan intenciones de reelegirse en el cargo de diputada o diputado para el proceso electoral local 2017-2018. Además, también comparto los efectos que se proponen en el proyecto, sobre todo porque esto ya fue motivo de un pronunciamiento y estamos estableciendo directrices, como bien lo dice el magistrado Sigala, de manera que esto lo tendrá que hacer en uso de su facultad reglamentaria el OPLE y nosotros, en su caso, podríamos todavía revisar en sede jurisdiccional aquellos lineamientos que se vayan a aplicar por parte de la autoridad administrativa. Por estas razones, señores magistrados, yo acompaño el proyecto como está planteado. Es cuanto. Sí, magistrado Sigala. Sí, a ver, el señor magistrado Javier Hernández creo que establece el tema de la precampaña o la campaña como causas de equidad en la contienda. Y creo que aquí lo que podríamos establecer es que estos actos de precampaña o precampaña no se realicen no en días y horas hábiles, sino en los días que ellos tienen que acudir a su sesión, que les marca la propia ley orgánica del Congreso del Estado, que dice que cuando menos deberán de acudir a 4 sesiones al mes. Y yo creo que con eso se cumpliría la parte de guardar la equidad en la contienda. No sé si usted estaría de acuerdo. Adelante, magistrado Hernández. Sí, creo que es un poco delicado establecer estas afirmaciones, primera porque es muy limitativa. El artículo 134 de la Constitución
que ya la Suprema Corte y la misma Sala Superior lo han establecido, son facultades del Congreso de la Unión establecer la regulación sobre esta disposición constitucional. Se me hace muy aventurado que nosotros en una resolución establezcamos límites de cómo debe de interpretarse el 134 para los diputados que quieran reelegirse. Pero bueno, comparto la mayor parte de los efectos si lo que se busca es salvaguardar el artículo 134. En lo que yo no estoy de acuerdo, y evidentemente creo que hay la intención de que se modifique, es de quitar esto o de que quede lo de días y horas hábiles, porque yo preguntaría, ¿cuáles son los días y horas hábiles que tiene un diputado? Porque él no es un trabajador, es un servidor público electo popularmente que no está sujeto a horarios y, insisto, sería también incongruente porque estamos diciendo que esta sentencia lo que busca es maximizar el derecho político electoral de los ciudadanos, pero a través de limitantes. Entonces, creo que sí es bastante contradictorio. Entonces, en el mejor de los casos, yo suprimiría esta parte y me quedaría con lo que sigue. Deberán de abstenerse de utilizar recursos públicos y todo aquello, y agregarle, y si gustan, agregarle y demás conductas que pudieran llevar a la infracción al artículo 134, para que quede de manera genérica y no de manera específica, porque si no al rato no vamos a poder ni siquiera revisar conductas de estos posibles candidatos, porque nosotros ya lo limitamos. Adelante, magistrado Sigala. Sí, entiendo su preocupación, pero a ver, en primer punto creo que no estamos estableciendo limitantes, sino estamos haciendo una interpretación del 134. Sin embargo, para efectos de que efectivamente, como dice usted, no se vean restringidos los derechos, creo que entonces lo procedente que podríamos hacer era establecer, en lugar de darlo en sentido negativo, decir que por lo que podrán realizar actos de campaña o precampaña, ajustándose a la ley y debiendo asistir a las sesiones que les establece la propia ley orgánica. Creo que con eso lo estamos abriendo, no lo estamos restringiendo, estamos abriendo la apertura de que puedan realizar actos de campaña o precampaña, pero siempre y cuando se ajusten tanto a lo que marca la ley como a su propia ley orgánica, que tienen que acudir a 4 sesiones en un mes para efecto de no descuidar su trabajo como legisladores. Si usted está de acuerdo así, y usted también, señor presidente, creo que podrían, porque va en el mismo sentido del asunto, si ustedes me lo permiten, creo que con eso podríamos estar de acuerdo. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues con esa precisión yo también acompañaría esta propuesta del ponente, que entiendo solamente sería en esa parte, sería agregar esta cuestión eliminando lo de días y horas hábiles. Muy bien, si no hay más intervenciones, señor secretario, le pido tome la votación correspondiente. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del proyecto y en relación al RAP 134, con las precisiones anotadas, también estaría a favor del sentido del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los 2 proyectos con las precisiones que ya se acaban de establecer. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor en los términos de mi intervención. Magistrado presidente, el recurso de apelación número 134, así como el procedimiento especial sancionador número 207, ambos de 2017 han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación 134 de este año se resuelve. Primero, se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo OPLE-CG 305-2017, emitido por el Consejo General del OPLE, en el que se dio contestación a la consulta realizada por el Partido Acción Nacional. Segundo, se inaplica al caso concreto de la consulta las porciones normativas dispuestas en el párrafo 4 del artículo 13 del Código Electoral y 17, fracción 13 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Veracruz, precisadas en el considerando séptimo, por lo que las y los diputados que pretendan reelegirse en el Estado de Veracruz no deberán separarse del cargo atendiendo a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 76-2016. Tercero, se ordena al organismo público local electoral de Veracruz lleve a cabo las medidas necesarias para cumplir con lo ordenado en el considerando séptimo de la sentencia.
Respecto al procedimiento especial sancionador 207 de este año, 2017, se resuelve, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos de lo expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia. Secretario Osvaldo Erwin González Arriaga, de cuenta conjunta con el recurso de apelación número 132 y con los procedimientos especiales sancionadores números 206 y 212 de 2017, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer término, doy cuenta con el recurso de apelación 132-2017, promovido por el partido Morena, por conducto de su presidente del Comité Ejecutivo Estatal, en contra del acuerdo OPLE-CG 239-2017 del Consejo General de dicho organismo, mediante el cual aprueba que la entidad responsable del monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión sea una persona moral para el proceso electoral ordinario 2017-2018. La presente sentencia se emite en cumplimiento a lo ordenado en la diversa sub-JRC-408/2017, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual instruyó a este tribunal emitir un nuevo pronunciamiento en el cual, de no advertirse una causal diversa a la extemporaneidad, estudiara de fondo el asunto, lo que acontece en la especie. El actor pretende que se revoque el acuerdo señalado, argumentando como motivos de disenso los siguientes: que debió precisarse una diferencia entre persona moral y una institución educativa, y no contemplarlas dentro de las primeras mencionadas; que no se advierte que el OPLE emitiera una licitación para que las personas morales puedan participar con elementos técnicos, jurídicos, fiscales y administrativos para la realización de la tarea de monitoreo; que solo debió contemplar como ente para realizar el monitoreo a las instituciones educativas, pues esto no generaría ningún costo; que no hay certeza que una persona moral desempeñe su función con profesionalismo y apegada a los principios rectores de la materia electoral, por lo que en el acuerdo controvertido debió seleccionarse a la Universidad Veracruzana. Los agravios se propone calificarlos como infundados e inoperantes, como se expone enseguida. Se propone calificar como infundado que el OPLE haya establecido que el acuerdo impugnado, las instituciones educativas entran en el universo de las personas morales, en virtud de que la doctrina y de la legislación civil se desprende que las instituciones de enseñanza constituyen una especie dentro del género de personas morales, como lo estableció dicho organismo en la misión del acto reclamado. Por otra parte, se considera infundado lo relativo a que el OPLE, en el acuerdo controvertido, debió emitir la licitación para seleccionar a la persona moral que le correspondería el monitoreo y no realizar una adjudicación directa. Lo anterior es así, ya que, como se sostiene en la parte considerativa del acuerdo combatido, su naturaleza fue exclusivamente determinar que para la tarea de monitoreo se apoyaría en una persona moral, de conformidad con lo establecido en el artículo 298 del Reglamento de Elecciones del INE, así como los artículos 2 y 19 de los lineamientos que emitió el OPLE para el monitoreo a medios de comunicación. En tanto, el procedimiento administrativo de la designación de la persona moral que realizara el monitoreo se encuentra establecido en los lineamientos citados, del artículo 21 al 29, aunado a que el actor asevera que no se emitió la licitación correspondiente cuando él mismo adjunta en copia simple de la misma, la cual también fue remitida por la responsable en copia certificada, de donde se puede apreciar que la responsable no buscó adjudicar de manera directa y sin el procedimiento respectivo la tarea de monitoreo, sino que emitió la convocatoria licitación nacional correspondiente, la cual iba dirigida también a las instituciones de educación superior que buscaran participar, sin que de la demanda se adviertan argumentos tendientes a desvirtuarla. En otro orden de ideas, el inconforme señala que, si en el acuerdo impugnado solo se plasmara que el OPLE se apoyaría para la realización del monitoreo de una institución educativa, no le generaría ningún costo, dicho disenso se propone declararlo infundado, pues tanto el reglamento como los lineamientos citados le permiten auxiliarse de una persona moral especializada en el ramo, con independencia de que sea o no institución de educación superior, por lo que sus argumentos carecen de sustento. Máxime que en ninguna parte de la normativa electoral se establece que el servicio de monitoreo no tendría ningún costo, tratándose de educaciones educativas, además de que la responsable informó a este tribunal
que no existía ninguna distinción de otorgar contraprestación económica si la asignación recaía en una sociedad civil, mercantil o una institución de educación superior. Finalmente, Morena asevera que si el monitoreo se le concede a una empresa, se ponen en riesgo los principios rectores de la función electoral. Tal disenso se propone declararlo inoperante, por tratarse de apreciaciones subjetivas que de ninguna forma tienden a combatir el acto impugnado, pues en él no se emite ningún juicio valorativo en cuanto a la idoneidad de alguna entidad. Además, el inconforme pasa por alto la serie de mecanismos que debió llevar el OPLE para realizar la adjudicación correspondiente, estableciendo en las bases la experiencia y reputación que debía guardar la persona moral a quien se le encomendara la función, así como los informes que debe rendir a dicho organismo. No pasa inadvertido que el 27 de noviembre, la Comisión de la Licitación resolvió que la propuesta técnica y económica de la empresa, Análisis y Control de Medios, en el sentido de que cumplió con todo lo solicitado para el efecto de realizar el monitoreo, que el 28 siguiente, el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del OPLE autorizó el dictamen técnico económico a favor de la citada persona moral y que el 30 de noviembre se firmó el contrato respectivo, actos que, debe decirse, serían motivo de una diversa cadena impugnativa. En suma, ante la calificativa de los disensos, se propone confirmar el acuerdo controvertido. Ahora, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 206, /2017, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Celia Teresa Lagunes Ahumada y Brenda Méndez León, otroras candidatas a presidenta municipal y regidora, respectivamente, por el Ayuntamiento de Paso de Ovejas, Veracruz, postuladas por la coalición Que Resurja Veracruz, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, y a estos últimos por culpa en vigilando. En esencia, el denunciante aduce que las entonces candidatas a presidenta municipal y regidora señaladas, así como los citados institutos políticos, incurrieron en infracciones a la normativa electoral por la existencia de bardas pintadas con fines de promoción política en favor de las denunciadas, así como por la entrega de dádivas a los habitantes de la congregación de El Atito y de láminas para la primaria Álvaro Obregón de la congregación de Carretas, en el municipio de Paso de Ovejas, lo que a su decir podría actualizar las conductas consistentes en actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y violaciones a las normas de propaganda electoral. En el proyecto se propone declarar inexistentes las violaciones objeto de la denuncia, toda vez que del caudal probatorio existente en autos es insuficiente para acreditar el dicho de los denunciantes, toda vez que si bien se tiene por acreditada la pinta de bardas, estas se tratan de propaganda genérica, que no vulneran la normativa electoral, por lo que no puede tenerse por acreditados los actos anticipados de campaña. Por cuanto hace al evento realizado en la congregación de Carretas, no se acredita el uso indebido de recursos públicos de la presidenta municipal, toda vez que a dicho evento solo asistió en calidad de invitada, sin que hiciera uso de la voz, además de que el síndico municipal del ayuntamiento en cita informó que el ayuntamiento se realizó en la vía pública, no así en la escuela primaria, como erróneamente lo adujo el quejoso. Finalmente, respecto del evento llevado a cabo en el Atito, no se tiene por acreditado que las denunciadas hayan llevado a cabo la entrega de dádivas a las personas que se encontraban presentes, ni mucho menos que dicho evento haya sido realizado en favor de los partidos denunciados. Ello es así, pues del material probatorio no se advierte que el mismo haya tenido carácter político electoral. Así, al haber incumplido el denunciante con la carga probatoria que le corresponde en este tipo de procedimientos, debe operar el principio de presunción de inocencia en favor de los acusados. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 212/2017, interpuesto por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en contra de la diputada federal Norma Rocío Nale García y el partido Morena por culpa en vigilando, ante la presunta entrega de materiales para la construcción a colonos de Coatzacoalcos, Veracruz, a quienes supuestamente dirigió un discurso proselitista, lo que podría constituir violaciones a las normas de propaganda electoral y uso indebido de recursos públicos. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas por lo siguiente. Respecto a la presunta contravención a las normas de propaganda político-electoral, no se acredita tal infracción, esencialmente
porque si bien está demostrado que la diputada federal denunciada entregó material para la construcción a vecinos de la colonia San Silverio en Coatzacoalcos, Veracruz, no existen elementos probatorios suficientes para vincular tal actuación con temas electorales. Esto es, no está acreditado que hubiese emitido algún discurso proselitista durante la entrega del material o que la entrega de bienes fuese para favorecer algún fin electoral u obtener beneficios para su persona o para Morena durante el evento en cuestión. Aunado a lo anterior, tampoco está demostrado que la diputada federal denunciada ostentara la calidad de candidata o precandidata, mucho menos que promocionara a su persona o a su partido Morena al momento de los hechos, pues las notas periodísticas que dan cuenta de tal probabilidad fueron emitidas en ejercicio de la libertad de expresión de sus redactores, por lo que no pueden tener un valor probatorio pleno para acreditar un hecho futuro e incierto. Por otro lado, no le existe la razón a los quejosos cuando afirman que existe un uso indebido de recursos públicos por parte de la servidora pública denunciada, violatorios del artículo 134 de la Constitución Federal o del 79 de la Constitución Local, esencialmente porque no existe sustento probatorio que permita afirmar plenamente que se usaron recursos públicos para la compra del material distribuido o con fines electorales. En ese tenor, los quejosos incumplieron con su obligación de aportar elementos mínimos, indispensables para demostrar sus afirmaciones, por lo cual debe atenderse a la presunción de inocencia que aplica en este tipo de procedimientos. Por tanto, toda vez que no se actualizan las infracciones denunciadas, imputables a la diputada federal en cuestión, tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna del partido Morena por culpa en vigilando. En consecuencia, lo procedente es declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia y revocar las medidas cautelares otorgadas en su oportunidad por la Comisión de Quejas del OPLE, toda vez que fueron emitidas indebidamente sobre actos futuros e inciertos, como se precisa a detalle en el proyecto. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de cuenta. Secretario, de acuerdo, al no haber intervenciones, le pido que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de todos y cada uno de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos en sus términos. Magistrado presidente José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi consulta, secretario. Magistrado presidente, el recurso de apelación número 132, así como los procedimientos especiales sancionadores números 206 y 212, todos del año 2017, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación 132-2017 se resuelve. Único, se confirma el acuerdo impugnado. Respecto del procedimiento especial sancionador 206/2017, se resuelve. Único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia por las razones expuestas en el considerando octavo. En el procedimiento especial sancionador 212/2017 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos del considerando 10º de la presente sentencia. Segundo, se revocan las medidas cautelares impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del OPLE mediante acuerdo CGSE CAMC PAN 087-2017 de 2 de octubre del presente año en los términos expuestos en el considerando citado. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 20:55, se da por concluida la sesión. Gracias.